Estamos en el capítulo 20 del libro de Jeremías, donde vamos a poder avanzar un poquito más en el día de hoy. Pongan mucha atención porque el tema de hoy viene bastante interesante. El tema de hoy se llama ¿por qué no sentirlo? No le pregunta ¿por qué no sentirlo? ¿Por qué no sentirlo? O sea, es como cuando te llega un sentimiento, una cosa extraña, y que tú dices, parece que esto es incorrecto, pero ¿será tan incorrecto? ¿Por qué no sentirlo? ¿Ya? Ese tipo de reflexión es a la que nos va a llevar la aplicación de la palabra en el día de hoy. Basado obviamente en Jeremías capítulo 20, versículo 14 al 18. Vamos a, a recordar el contexto de lo que estamos. El sacerdote Pasur, que servía al rey Sedequías, escucha la profecía de Jeremías y lo castiga. En medio de ese castigo, Jeremías deja salir sus emociones, se expresa hacia Dios, dice, Señor, tú me sedujiste, yo me dejé seducir, traté de no decir más estas palabras, pero igual las tuve que decir, había un fuego dentro de mí, metido en mis huesos. Entonces, en ese contexto aparece lo que hablamos la semana pasada, que es lo que yo llamé la mortadela del sándwich, donde en medio del dolor y en medio del desahogo que tenía Jeremías, surge una palabra de alabanza. Entonces, Jeremías nos da el ejemplo de por qué debemos alabar en cualquier circunstancia cuando tenemos una relación de intimidad con el Padre. Pero en medio de esa alabanza, Jeremías, él expresa palabras de alabanza porque confía en el Dios que está con él, ese gigante poderoso que está con él, y a la vez él sabe que ese Dios le hará justicia, que tomará, dice, venganza de los que le están deseando mal. ¿En función de qué? ¿Qué es lo que mide Dios? Dios mide lo que hay en el corazón del hombre. Es decir, Jeremías le dice, Señor, si tú ves en mi corazón que hay algo realmente malo, que yo en mi corazón he tomado malos pensamientos con las personas que son mis enemigos, entonces yo merezco que sea castigado. Pero si no, tú pruebas mi corazón, tú conoces mi corazón. Nosotros podemos tener plena tranquilidad respecto de esto porque tenemos un recurso que Jeremías no tenía, recordemos. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite con mayor facilidad activar el clic del perdón y el clic, ¿cierto?, de la restauración de las relaciones. En ese sentido, nosotros estamos en ventaja sobre el profeta Jeremías. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No obstante, lo que digo, aparece este sentimiento por parte de Jeremías y la pregunta que nos hacemos para el estudio es, ¿por qué no sentirlo? ¿Por qué no puedo yo sentir lo que estoy sintiendo? Esto es el problema, el problema en cuestión. Jeremías acaba de expresar una palabra de alabanza en el versículo 13, diciendo, alaben, load a Dios, load a Jehová, ya, porque Él hará justicia. Está seguro, está tranquilo. Antes de eso ya había tenido su queja, ahora tiene un desahogo. Y fíjese la palabra que uno dice, oh Jeremías, ¿cómo puede decir estas cosas? Maldito el día en que nací. ¿Ya? Esta es una expresión que en nuestro contexto cristiano, heredero del puritanismo, nos parece que no debería estar así escrito en la Biblia. Porque como un profeta de Dios, alguien que habla en nombre de Dios, va a maldecir. Y Dios no bendice las bocas maldicientes. Entonces a veces hacemos una exégesis, una interpretación bíblica tan simplista que nos parece que si aparece esta palabra maldecir, ya estaría maldicha. Y por eso evitamos usar estos versículos y evitamos hablarlos porque son medios conflictivos con la forma de interpretación que tenemos hoy día respecto de la palabra. Vamos a tratar con el Espíritu Santo y a la luz de la palabra de dilucidar este contexto. ¿Por qué debo sentir? ¿Por qué Jeremías llega a sentir deseos de no haber nacido? La pregunta es, ya lo sentí, pero ¿está bien haberlo sentido?
Está bien que Jeremías haya sentido deseo de no haber nacido. Es más, no solamente si está bien, sino que la pregunta quizás no está bien, sino que ¿cuáles son las implicancias de esto? ¿Ya? Maldito el día en que nací. El día en que mi madre dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho a mi padre. El padre, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era sacerdote, ¿no? Y el nacimiento de un primogénito, que se supone que Jeremías era primogénito, el nacimiento de primogénito traía mucha alegría porque aseguraba la descendencia. Y sea ese hombre, ¿qué culpa tiene el pobre hombre que le avisa al papá? ¿Ah? ¿Qué culpa tiene? O sea, y sea ese hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. O sea, Jeremías estaba muy crítico en sus sentimientos. ¿Por qué? Puso otra palabra fuerte. No me mató en el vientre. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. Fíjense, acá hay una expresión a la cual yo no está en el contexto del estudio de ahora, pero lo voy a mencionar para que les quede como información. ¿Por qué la palabra del Señor dice en este párrafo, y su vientre embarazado para siempre? ¿Sabe por qué? Porque un aborto voluntario o espontáneo jamás se olvida. La persona que se produce o que se le produce un aborto voluntario o espontáneo queda con esa sensación de vacío el resto de la vida. En el ministerio pastoral me ha tocado conversar con muchas mujeres que por A, B o C sufrieron esta pérdida y ese dolor queda. Por lo tanto, según la palabra, nosotros descubrimos ya que el vientre queda marcado de por vida cuando se produce un aborto. ¿Ya? Y eso, si quisiéramos tomarlo y aplicarlo al contexto social de lo que estamos viviendo ahora respecto a las leyes que están promoviendo el aborto libre, debemos decir que lo que se está produciendo es un daño general a la comunidad, a la sociedad, a la salud mental de todas las mujeres del mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es un paréntesis. Jeremías dice, ¿por qué no quedé en el vientre? O sea, ¿por qué no morí en el vientre? Y el vientre hubiese sido mi sepulcro. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué salí? ¿Por qué nací? ¿Ya? ¿Por qué salí del vientre? Y dice la pregunta, o sea, ahora él mismo en pregunta responde por qué está en este razonamiento, porque su estado anímico está tan malo que dice, para ver trabajo, para ver dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. O sea, ¿de qué sirve la vida que estoy llevando? Trabajo, veo dolor y además vivo en afrenta. Esto está en la Reina Valera 1960. Para entender un poco más el contexto, vamos a leer en otras versiones. No se alcanza a ver, parece que la letra está muy chiquitita, pero vamos a tratar de leerlo igual. Maldito el día en que nací, ahí estamos igual. No sea bendito el día el que me dio a luz mi madre. Maldito el que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, dándole así una alegría. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Fíjese el ejemplo que da Jeremías. ¿Ya? El ejemplo que da Jeremías tiene que ver con destrucción de ciudades. En el contexto en que él se encuentra es que Jerusalén va a ser destruida. Entonces, él relaciona directamente lo que está de su profecía, digamos, el mensaje profético que él está predicando, él lo relaciona directamente con su vida.
La vida del profeta siempre está involucrado con el mensaje. Esto, ¿sabe? Es importante que lo tengamos claro, porque si tú tienes un llamado al Señor a vivir la vida en Cristo, siempre nuestra experiencia de vida matiza o direcciona el mensaje. Si Jeremías no hubiese vivido en tiempo de destrucción de ciudades, este párrafo no aparece. Habría dicho otra cosa, pero él lo tiene relacionado, porque su vida es un mensaje. Esto también para nosotros. Nuestra vida es un mensaje, es el mensaje. Nosotros somos el mensaje viviente de lo que hablamos. Versículo 17. ¿Por qué no me mataría en el vientre? Mi madre habría sido mi tumba, con su vientre preñado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? La respuesta. Preguntas. Para pasar penas y problemas y consumir mis días deshonrado. O sea, él está relacionando la vida como una carga penosa, una carga llena de problemas, y para que sus días se fueran consumiendo, así como una velita, se va derritiendo la vida y en realidad no ha disfrutado nada. El Señor dice, ¿cómo un profeta puede estar diciendo estas cosas? ¿Cómo un profeta puede pensar por qué haber nacido? ¿Y cómo va a pensar que su vida, ay, ¿acaso tú no tienes al Señor en tu corazón? ¿Por qué estás pensando estas cosas? Se da cuenta que el pensamiento que nosotros tenemos es que no es posible que un profeta, que un siervo, que un hijo de Dios tenga estos pensamientos. ¿Mm? Algunos se atribuyen esta como dote especial a los líderes o a los pastores, pero el pastor pues, no puede estar viviendo esta experiencia. No puede un pastor suicidarse, por ejemplo. Hemos recibido noticias de pastores que se han suicidado. Pero es como un pastor. ¿A dónde está esa fe? ¿No? O sea, el nivel de carga, de opresión que está viviendo Jeremías es extremo. Él no está hablando de suicidarse, pero sí está hablando de no haber nacido. ¿Mm? No es lo mismo. Otra vez, maldito sea el día en que nací, maldito sea en otra versión. Y vamos al versículo 18, más o menos repite lo mismo. ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi madre para ver todo este dolor y sufrimiento? Ahora esta traducción nos aclara un poquito más lo que está sintiendo Jeremías en su vida. Dolor y sufrimiento. Para ver todo este dolor y sufrimiento. Él está metido en el cepo. Él era uno de los sacerdotes que iba a estar en el palacio del rey para servir al rey. Pero le llegó un mensaje que era mucho más poderoso que la práctica del linaje que traía, que era el llamado de Dios. Dirás todo lo que te diga, hablarás todo lo que te mande, serás como muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tuvo un encuentro extraordinario que lo eleva de su labor sacerdotal a una labor profética. Digo yo lo eleva porque la labor sacerdotal es una labor heredada en tradición, en linaje, pero la labor profética era un llamado de Dios a entregar el mensaje que Dios le estaba dando. El problema es que, aunque en categoría, diríamos, está mejor como profeta, en vivencia está peor porque está más humillado que lo que hubiese estado si hubiera sido un sacerdote, solamente. ¿Está claro, no? Entonces, él está lamentando eso. ¿Por qué mi vida se volvió dolor y sufrimiento cuando podría haber estado en el palacio, comiendo los manjares del rey y haciendo el sacrificio que me corresponda, el día que me corresponda, y viviendo tranquilamente de manera políticamente correcta? ¿Por qué? Para vivir y pasar mi vida lleno de vergüenza. Cuando Jesús fue crucificado, dicen algunos estudiosos, y yo creo que es así, completamente desnudo.
no como nosotros lo vemos en las películas. Por lo tanto, la vergüenza que tuvo que enfrentar Jesús en el contexto del tiempo que estaba viviendo era extrema. Además de que hace una semana le habían estado celebrando, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, ahora está siendo crucificado, humillado, su autoestima, su imagen, su autoridad, todo está siendo pisoteado al extremo. Y además, mostrando su desnudez vergonzosamente hacia toda la gente. Entonces, el llamado de Dios a Jeremías, el llamado de Dios en este caso a Jesús, al cumplir su ministerio y su propósito, lo lleva a tener que padecer vergüenza. O sea, no se parece en nada a lo que uno se imagina de un ministerio próspero. Uno se imagina hoy día un ministerio próspero, tener mucha bendición económica, pero aquí esto no se parece en nada, al contrario, vergüenza. Y dice, vergüenza el resto de mi vida. O sea, toda mi vida he estado avergonzado. Porque en lugar de tener la jineta y tener la mejor ropa para estar en el palacio, estoy acá en el cepo y sacrificado. Ahora yo voy a mencionarles otros textos que nos hablan de esa misma sensación en la Biblia. Esa sensación que no quisiéramos tener. Por eso la pregunta al principio del estudio es, ¿por qué no sentirlo? ¿Por qué no sentirlo? Cuando el dolor, la aflicción, el sufrimiento son una tormenta que te atrapa y tú dices, no, yo no debía haber nacido. Yo no debía haber nacido. Mucha atención a esto porque a veces, o sea, la mayoría de las veces, cuando los niños están en una edad, son niños, ya, muchas veces, si hay crisis en la familia, con separación o sin separación, casi siempre los niños que escuchan las discusiones, que escuchan las peleas del matrimonio, ellos se creen, viene un espíritu de culpabilidad sobre ellos y la mayoría se siente culpable. Y muchos niños creen que por haber nacido les generan problemas a sus padres. Y eso significa también, da como consecuencia que muchos niños viven en depresión y muchos niños terminan suicidándose. El suicidio infantil ha ido aumentando en los últimos años. ¿Por qué mejor me mato y así le soluciono un problema a mis padres? Entonces, esa sensación. Ahora, tenemos un espíritu acusador que siempre nos va a hacer sentir culpable de todo. Por eso que hay que trabajar con mucho cuidado esta sensación. ¿Por qué no sentirlo? ¿Para toda mi vida haber dolor, sufrimiento? ¿Para qué habré nacido? ¿Ya para vivir lleno de vergüenza toda mi vida? Ahora vamos a ver, el mismo Jeremías escribe en Eclesiastés, y felicité a los muertos. Esto es un lenguaje poético, por si acaso, no es literal. No era al cementerio y, oye, te felicito. No, es un lenguaje poético. ¿Ya? Felicité a los muertos, los que ya murieron, o sea, mejor estar muerto que vivo, eso está diciendo. Eclesiastés es una expresión de dolor, de aflicción, por el momento que está viviendo Israel. Felicitar a los muertos que ya murieron más que a los vivos, los que aún viven. O sea, es mejor estar muerto que vivo. Pero mejor que ambos, o sea, mejor que estar muerto y que vivo, está el que nunca existió. Esta es una reflexión filosófica. Está el que nunca existió, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Es decir, mejor estar muerto que estar vivo. Pero mejor aún es nunca haber existido. Porque si estás muerto, quiere decir que viviste. Y si viviste, padeciste.
Entonces mejor no hubiera existido. El mismo principio está acá. Es una lógica muy, muy interesante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque bajo el sol, o sea, donde hay vida, se cometen muchas malas obras. Tristemente la vida nos va enseñando, desde la inocencia a la madurez, de la madurez a la adultez y de la adultez a la senectud, nosotros vamos aprendiendo cada vez a estar más defensivos frente a la vida y frente a los demás. Como niño uno confía, y el Señor nos dice, sean como niños. Sí, pero es que uno es como niño y la gente te trata re mal. Mejor me defiendo. ¿Ya? Pero la Biblia nos ordena esa sensación. Entonces, ¿por qué? Porque como niño, el niño tiene esperanza de vida, tiene confianza, cree, tiene ganas. Pero una persona que ya ha sufrido va cerrando ciertos capítulos de su vida, ciertas puertas, y no las quiere abrir. Es así que muchas personas no pueden avanzar en su vida emocional, porque tuvieron un problema emocional. Tenían un pololo a los 12 años, o una polola, la polola, como dicen en buena expresión coloquial, lo pateó o la pateó, le hizo doler su corazoncito a los 12 años y de ahí no quiere pelear nunca más. Conoció a una anciana en la calle, profesora, profesional, de cerca de 80 y tantos años, soltera, y por esas cosas de la vida me cuenta de que quedó soltera porque cuando estaba de novia o pololeando, ya el pololo se le portó mal y ella decidió cerrar esa puerta y nunca más abrir el corazón a una posible relación con ningún hombre. Ahora estaba sola y sin posibilidad de haber conocido a lo mejor, tener la oportunidad de conocer una verdadera buena relación. Bueno, en el mundo es difícil encontrarla, pero voy a cómo se cierran puertas. Es mejor no haber vivido que a lo mejor haber nacido y que mis padres se hayan separado. Es mejor no haber vivido que haber nacido y ver morir a mi abuelita. Es mejor no haber vivido que haber nacido y ver que en el colegio me hacían bullying. Es mejor no haber vivido que haber nacido y ver, ¿cierto?, que en mi familia alguien abusó de alguien más. Es mejor no haber vivido. Esa es la lógica humana, terrenal. Y el profeta lo dice en primera persona, él no está diciendo de otro, sino que él siente eso. ¿Ah? Pero tenemos sorpresa. Fíjese lo que dice Job. Después Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Otro para el club. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací, la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz, apodérense de él tinieblas y densa oscuridad, poséese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día, y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas, que no se alegren entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses, aquí sea estéril, aquella noche no entren en ella gritos de júbilo, maldígala a los que maldicen el día, los que están listos para despertar el leviatán, oscurezcanse las estrellas de su alma, que espere la luz más que no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre. ¿Por qué no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos? ¿Por qué no morí yo al nacer, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? O como aborto desechado, yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz. Está diciendo, más feliz es haber sido abortado que estar viviendo la miseria que estoy viviendo.
Escuchen bien, Job, un hombre justo, un hombre que hasta hacía sacrificios diariamente por si sus hijos se portaban mal, un hombre próspero, económicamente próspero, súper requete bendecido, y de pronto pasa un mal momento y uno diría, bueno, tenía los ojos en las cosas materiales. No, estaba enfermo, estaba en la ruina. Después, o sea, todo lo bueno que tuvo no le servía de nada porque ahora estaba en el peor momento de su vida. Y él dice, yo no hubiera existido, mejor me hubiera abortado mi mamá. Uno dice, ¿cómo Job pudo pasar estos momentos? Sigamos. Veamos si hay algún otro personaje en la Biblia. Porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera, ¿cierto?, a ese hombre no haber nacido. Aquí es otra la situación, ¿eh? Y ahora vamos a ir viendo más específicamente. Aquí hay otra la situación. Es mejor que no hubiera nacido que haber sido instrumento. Está hablando de Judas, ¿no? Mejor no haber nacido que haber sido el instrumento para entregar a Jesús para el sacrificio. ¿Qué pasó con Judas? Llegó a valorar tan poco su vida y en medio de su orgullo no fue capaz de arrepentirse. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quitó la vida. O sea, entró en un estado de crisis, no supo manejarla y se quitó la vida. Por tiempo no me voy a referir a la vida eterna de las personas que se suicidan, pero estoy dispuesto a responderle si alguien me pregunta por el grupo después, ¿ya? Pero en este caso, fíjense que la sensación es la misma. Judas, él pensó que la había hecho de oro. Tengo 30 monedas, ahora estoy bien, arreglé mi vida, pero cuando se dio cuenta que más vale corazón en paz que dinero acumulado, no pudo, no le tomó el valor, le perdió el valor a lo que tenía que perder el valor, a las cosas monetarias, le dio valor a la relación que tenía con Jesús, pero no supo manejar la situación. Entonces, ¿a qué nos está llevando esta pregunta? ¿Por qué no sentirlo? Nos está llevando a que en medio de un momento difícil, como el de Judas, debemos aprender a trabajar la situación. ¿Cómo lo hizo Pedro? Pedro lloró arrepentido y volvió a su maestro. Ustedes saben perfectamente que si Judas hubiese vuelto al maestro, ¿qué habría pasado con Jesús? Lo habría perdonado. De hecho, lo perdonó. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Estaba incluido ahí. Entonces, el asunto no es Dios. El asunto es cómo manejo yo mis momentos de crisis. El asunto no es, no puedo no desear no haber nacido. Eso es un pecado capital. No. El asunto es, si estoy deseando no haber nacido, ¿cómo manejo la situación? Debo aprender a manejar el vehículo en momentos de emergencia. Esos momentos llegan en algún instante. No sé si ustedes saben, pero yo estuve a punto de no poder estar hablando con ustedes. Tuve un accidente de vehículo en el que la reacción valió el salvar la vida. ¿Ya? Y en la reacción me acordé de una clase que había visto de conducción, ¿ya? Y justo aparecieron en mi mente por el Espíritu Santo, sin duda, en el momento que tenía que hacer uso de ese recurso, lo hice y salvé mi vida de caer a un precipicio de miles de metros, allá en El Salvador. Ese momento de reacción, en medio de una crisis, es lo que tenemos que aprender, tener
el recurso en nuestro espíritu para saber cuándo usarlo. Porque esos momentos de crisis, ya sea por un asunto de accidente, como el ejemplo que yo le estoy dando, o por una situación familiar, por la pérdida de un familiar, por un problema personal, por un fracaso, ¿ya? Entonces se producen, pero ¿cómo reaccionamos a la situación? Crisis en personajes bíblicos. David. Miren lo que dice David. Ustedes pueden leer todo el Salmo 38 y se van a dar cuenta que es como Jeremías hablando, ¿ya? Y él termina diciendo, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. Ahora, ¿qué es lo que produce la crisis en David? El sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que pasó con David? David, un hombre extraordinario, y qué triste que todos nos acordemos de su peor momento. Y él tuvo que cargar con el peso de esa culpa el resto de su vida. Trajo dolor, sufrimiento, sangre al resto de su vida. Entonces, él se responde en el versículo, en el 42:11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué es tan triste mi corazón? Se hace la pregunta a sí mismo, o sea, y la respuesta es, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, Salvador, mi Salvador y mi Dios. Entonces, David expresa lo que hay en su corazón, pero al igual que Jeremías, hace el paréntesis, pero no dejaré de alabar a mi Dios. Yo tengo una expresión que es patinar sobre el hielo. Patinar sobre el hielo, yo lo relaciono con que muchas veces Satanás sopla sobre nuestro corazón. Carnalidad, en fin, sopla sobre nuestro corazón todo lo que él sabe. Y nuestro corazón casi no palpita del frío en el que se encuentra. ¿Ya? Pero cuando tengo convicción, aún en mi peor momento, en mi peor caída, en mi peor emoción, si el diablo pone hielo en mi corazón, yo voy a patinar sobre el hielo. No me voy a quedar quieto. Voy a seguir alabando a Dios. ¿Entiende la idea? Entonces, esto es lo que está haciendo David. Esto es lo que hace Jeremías. Él está en un momento muy malo, está en el cepo, está sufriendo. Desea no haber nacido, pero igual hay una palabra de alabanza, sin negar lo que está viviendo. A veces uno confunde el alabar, el negar, o sea, el alabar a Dios con un bienestar exterior. No, la alabanza, la adoración es interior, sale de adentro por la convicción de que Él está conmigo a pesar de cualquier situación que esté viviendo. Ahí está la respuesta de David. ¿Se acuerdan de Elías? También es clásico, Elías. Me gusta mucho esta parte de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuándo se fue por el desierto? ¿Saben cuándo? Cuando hizo llover fuego del cielo y mató a 400 profetas de Baal. Y después le dijo, acá va a empezar a llover. O sea, el hombre tenía poder. Esta parte a mí me gusta mucho y me asusta también. Porque Jezabel, la reina, le manda un mensajito por WhatsApp y le dice, si te pillo, te mato. Nada más. Si te pillo, te mato. 5 palabras. Y el hombre que mató 400 profetas, que hizo llover, salió arrancando. Huyó. Entonces, para que vean la mujer el poder que tiene en sus palabras. 5 palabras de ustedes y liquidan a cualquier hombre. Entonces, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero Elías, quedaste escrito en la Biblia. Quedaron tus hazañas puestas ahí.
¿Por qué echas a perder tu testimonio diciendo estas cosas? No. ¿Ah? Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, soy uno más. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahí continúa la historia cuando Dios vuelve a hablarle a Elías y Elías vuelve al ministerio con un propósito diferente ahora. Interesante, Elías vuelve al ministerio, Elías vuelve. Tiene este tiempo, pero vuelve y vuelve con más fuerza. Y vuelve para formar a otros. Entonces Dios querrá, Dios permitirá que vivamos estos momentos de angustia, de dolor. A Dios le parecerá mal que nosotros le digamos, Señor, por mejor no hubiera nacido. ¿Se enojará Dios? ¡Ay, Leobaldo, ¿cómo puedes decir eso? Tú eres mi siervo. ¿Será así? Así nos vemos a Dios, un viejito con su bastoncito. No, Leobaldo, no digas eso. Te voy a castigar. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás, otro profeta. Este es el que se arrancó, el que quiso hacerle eso a Dios. El Señor le dijo, Jonás, mira, anda donde quieras, igual te voy a atrapar. Y lo atrapó, ¿cierto?, con un pez. Y Jonás cumplió su profecía, o sea, su labor profética. Y una vez que Jonás le advierte a Nínive que el Señor los podría castigar, ¿qué es lo que hace el rey? Se arrepiente, pide perdón, todos se humillan y se salva del castigo. ¿Qué hace Jonás? Se enoja. Porque Jonás dice, yo sabía, Señor, que tú, te conozco más que tú mismo, Dios. ¿Ah? Yo sabía que no iba a perdonar, por eso yo no quería predicar. Mira, me hiciste perder el tiempo. Mira las palabras. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, igual que el otro profeta, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero mira, aquí encuentro tan dulce a mi Dios, tan tierno Él. Y simplemente el Señor le dice, Jonás, ¿haces bien enojarte tanto? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. En el momento de crisis, en el momento de aflicción, cuando deseamos no haber nacido, cuando quisiéramos morir del dolor, el Señor nos hace la pregunta, ¿está bien que te enojes tanto? Tú te estás enojando, Jonás, por cosas que no están en tu arbitrio. Por eso te enojas. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena que nos enojemos, que vivamos amargados, porque las cosas no se nos dan? ¿Se vale la pena que el estado de ánimo se confabule con las circunstancias? Si lo único que me queda en un mundo donde controlan todo es mi vida espiritual, es mi vida interior, ¿cómo la voy a hacer confabular con todo lo que pasa a mi alrededor? En medio de la miseria, del dolor, de la aflicción, de que todo va mal, y yo además le voy a agregar el dolor y la aflicción interior, y voy a expresarme con enojo por lo que estoy viviendo. ¿Se acuerdan de Noemí? La suegra. Cuando digo suegra, todas ponen atención. Aquí se nota que era suegra. No. Aquí Noemí hace una expresión. ¿Ya? Ustedes se acuerdan, la historia de Ruth y Noemí, nosotros la usamos mucho para hablar de la paternidad espiritual, lo importante que tiene la paternidad espiritual. Pero acá, que la importancia que tiene. Iba Noemí con Ruth, ya volviendo a su tierra de Israel, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, de donde era Noemí, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. O sea, cuando
¿cómo habrá llegado Noemí? ¡Uy, que está flaca! ¡Uy, que está arruinada! ¡Mira! No tiene ni para pintura. ¿Ah? O sea, todos están conmovidos por causa de ellas. ¿Cómo estaría la Ruth? Y decían, ¿es Noemí o no? Pues si no la conozco, no la conozco, no la conozco. Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que es amarga. ¿Ah? Llámenme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ¿quién la puso en amargura? El Todopoderoso, dice ella. Yo me fui llena. O sea que ella salió emperifollada, ¿cierto? Salió emperifollada y volvió en la ruina. Salió con un gran proyecto y volvió sin nada. Salió con marido y volvió viuda. Salió con hijos y volvió con una nuera prestada. O sea, todo le fue mal. Me ha puesto en amargura el todo, yo me fui llena y he vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar Noemí? Ya que el Señor me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En el Antiguo Testamento, lo bueno y lo malo proviene de Dios. En el Antiguo Testamento, en los escritos del Antiguo Testamento, a excepción de Job, no hay conciencia clara de la acción satánica respecto a ciertas situaciones y muy pocas veces hay expresiones del reconocimiento de la ley de la siembra y la cosecha también para ciertas cosas. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando Noemí dice, el Dios Todopoderoso me produjo afrenta, es porque ella no sabe la teología que nosotros conocemos ahora, que no solamente la afrenta puede haber venido por Dios, sino por consecuencia de sus propias malas decisiones y por la acción satánica. Nosotros sabemos que lo que vivimos puede tener tres orígenes: propósito de Dios, obstáculo del diablo o mis propias malas decisiones. Por lo menos tres. Esto no lo sabía Noemí, por eso, y muchos del Antiguo Testamento que escribían, de lo que se escribió, por lo tanto, toda la culpa la tiene Dios. Toda la culpa la tiene Dios. Pero no es así. Pero ella está en un estado de amargura. O sea, no es un momento, es un estado. Y ella tenía que trabajar con esa amargura. Tenía que aprender a superar ese estado. Y lo hizo bien, gracias también a su nuera. ¿Ya? Job ya lo mencioné, más adelante. Y fijamos en este momento, Mateo, Jesús. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Me gustó esta versión porque está muy clara. Hasta tocar el suelo con la frente. Y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿En qué estado estaba Jesús ahí? Y Jesús transpiraba y sudaba sangre del dolor interno que estaba sufriendo. Nosotros siempre recordamos el momento de la cruz y recordamos el dolor físico, como si el dolor físico fuese más relevante que el dolor emocional que vivió Jesús y espiritual. Pero también es cierto de que los dolores emocionales muchas veces quedan abiertos toda la vida y no se cierran. Porque el dolor emocional depende de cómo nosotros lo manejemos. ¿Se va a cerrar o no se va a cerrar? Si no aprendemos a perdonar frente a una herida que nos han hecho, esa herida puede quedar siempre abierta. Y eso condiciona nuestra actitud, nuestra vida, valga la redundancia de lo que voy a decir, de por vida. Entonces de ahí, la expresión de Jesús, el momento de Jesús. O sea, el mismo Jesús estaba padeciendo un momento de crisis insoportable. Jesús nunca dijo yo no debía haber nacido.
Jesús no dijo ese tipo de cosas, o prefiero morir acá, porque él sabía que iba a morir. Pero él sí le dijo al Padre, en privado y en secreto, Padre, quisiera no tener que sufrir tanto, porque ya me duele demasiado. Él ya había visto a Judas que se iba a ir. Judas ya había ido a buscar a los que le iban a crucificar. Pedro, Jesús ya lo había visto, previsto, ¿cierto? Que lo iba a negar. Ya estaba viendo todo ese dolor de su madre, ya lo estaba experimentando. Entonces él dice, yo no quisiera vivirlo. La pregunta es, ¿quién quisiera vivir el dolor de Jeremías? ¿Quién quisiera vivir la experiencia de Elías? A mí me encantaría vivir la experiencia de Elías, cómo se burlaba de los profetas falsos, pero no me gustaría recibir la amenaza de Jezabel y tener que arrancar y llegar a esconderme en una cueva, cansado, amargado, dolorido. ¿Ya? Me gustaría tener la prosperidad de Job, pero no el momento en que lo perdió todo. La pérdida de los hijos, ¿sabe lo que es perder los hijos y además estar enfermo? O sea, ¿quién podría criticar a Job por quejarse como se quejó? ¿Quién podría criticar a Jesús por querer no ir a la cruz? ¿Quién te podría criticar a ti por el dolor que tú estás viviendo? Y que nadie puede ocupar tu lugar, porque el dolor tuyo es tuyo. El dolor que yo experimente, tengo que sufrirlo yo solo. Cada uno debe cargar su propia cruz. Forma correcta de enfrentar la crisis. Salmo 42:11. El salmista lo dijo. Lo primero es esperar en Dios. Una cosa muy clave. Esperar en Dios significa acercarse más a Dios y no alejarse. Patinar sobre el hielo, acuérdense de eso. Creo que voy a escribir un libro sobre eso. Aprenda a patinar sobre el hielo. Es verdad que en algún momento querrá haberse muerto antes de nacer. Es verdad que los dolores de la vida, las aflicciones van a producirle tanto frío en su corazón palpitante que quisiera que dejara de palpitar, que la muerte sería mejor que la vida. Eso es verdad, eso no lo podemos negar, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Quizás yo estoy rompiendo paradigmas acá, pero es necesario. Yo quiero que la iglesia, que los que buscan del Señor, sepan que las crisis vienen, que son parte de la vida, y que en algún momento pensar tan negativamente pasa a ser casi natural. Pero en algún momento, ¿cuál es el error? Alejarte. Tienes que patinar sobre el hielo de tu corazón, hasta que ese hielo se vuelva a romper, el corazón vuelve a latir, vuelve a caer calor a tu corazón y otra vez estás con la fuerza de Elías para profetizar y para guiar a otro a ser aún más poderoso que tú. Ese momento viene. Los momentos de crisis, considera los momentos, pero una vida con Cristo es una vida permanente. ¿Está claro? Está clara la diferencia, ¿cierto? Él no nos abandona en ningún momento, ni aún en estas situaciones en que nos podamos encontrar en algún instante. Pero nosotros no podemos alejarnos. Hay gente que cuando le llega un momento difícil, porque cree que Dios solamente debe bendecirlo y no considera estas experiencias como una bendición para crecer, entonces quieren abandonar a Dios y abandonan la iglesia y abandonan la célula, no se conectan más con su líder, no responden los WhatsApp. ¿Y a este qué le pasó? ¿Y a esta niña qué le pasó? No, es que estaba pasando un mal momento. Responde con mayor razón. ¿O no? Porque ¿dónde te vas a ayudar? Si estás pasando un mal momento, tienes que decir, estoy pasando un mal momento.
Y lo que me digas me va a parecer mal, pero dígamelo nomás. ¿Lo entienden, cierto? ¿Entienden a lo que yo quiero llegar? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te afliges dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía. No intentar aparentar. Pues el otro, unos son los que se desaparecen y otros son, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Bendecido, bendecida. Y llega a la casa, ¡ah! Quiero matarme. ¿Por qué aparenta? ¿Por qué aparenta? Si somos familia, los primeros que debemos saber que hay un problema somos los que estamos cerca. Y no que después nos llegue con la noticia. No intenta aparentar. ¿Ya? Ahí está el ejemplo de Jonás. Fíjense en esto, tomarse un tiempo. Cuidado con esta expresión, porque algunos pueden decir, entonces está bien que yo me tome un tiempo para un ministerio o para algo. No, no está bien. No está bien. Cuando digo tomarse un tiempo, es que Elías, el ejemplo que nos da acá, él durmió. Estaba tan agotado de toda la situación, él durmió. El Señor lo alimentó y después volvió a dormir. Y después se fue a la cueva. Y después volvió al ministerio con más fuerza. Tomarse un tiempo no significa abandonar un ministerio, por si tú lo estás pensando. No. Tomarse un tiempo significa aceptar que estoy pasando un momento y espero en el Señor su alimento para volver a continuar. Y tú jamás puedes dejar un ministerio para no tomar nada. Eso no es tomarse un tiempo. Eso es darle cancha blanca al enemigo para que haga lo que quiera con el tiempo que no estás usando para el ministerio. A veces las personas dicen, no, es que yo tengo poco tiempo. Bueno, y a los demás les sobra. Todos tenemos poco tiempo. Todos tenemos que hacernos tiempo para. Entonces nadie puede decir, no, aquí yo tengo poco tiempo. No. Usted puede estar estudiando en la universidad, la carrera más difícil que pueda tener, pero usted no puede dejar el ministerio que el Señor le ha dado, la célula, como anfitrión o lo que sea, no puede dejarlo porque está pasando un mal momento. Al contrario, con más fuerza tiene que tomarlo y patinar sobre el hielo. El tomarse el tiempo significa aprender a reposar, a descansar, a esperar en el Señor. Eso tiene que ver con tomarse un tiempo. No con darse vacaciones ministeriales, porque Dios no se da vacaciones. Él todos los días nos da aire, todos los días Él nos da vacaciones, así que no se dé vacaciones. Compartir, ya lo dije, por el caso de Noemí le dijo a todo Belén, o sea, todo Belén se dio cuenta, y Noemí no escondió nada. Ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Amarga, Mara. Entonces, si tenemos un equipo con el cual compartimos, no le escondamos nuestra realidad a las personas más cercanas. No se trata de que publiquemos a todo el mundo, aquí lo supo toda la ciudad, pues no es la idea, pero sí, hay un líder, hay pastores, hay gente cercana con la cual tú debes compartir lo que estás pasando. No puedes quedarte callado, porque el diablo lo que hace es aislarnos en medio de esa crisis y ahí después hace lo que quiere con nosotros. Entonces, no, si tú estás pasando un mal momento, responde, informa, avisa, quizás no des detalle, pero pide oración, comparte la necesidad con el equipo cercano. Y si hoy día mismo estás pasando una crisis, al terminar este estudio, compártelo con alguien, dile, yo necesito que ores por mí, estoy pasando un momento difícil. Termino, este es para otra enseñanza, pero quise ponerlo igual acá. Fíjese lo que dice Job. Lo que más temía
fue lo que me sucedió. Aquí hay un principio importantísimo que da para otro estudio, pero ya estamos terminando. Solo es esto. Si tú le temes a algo, díselo a Dios. Dios echa fuera el temor. Si tú compartes ese temor con una segunda persona, hay uno tercero que ya lo escuchó, que es el diablo. Y él sabe que ese temor va a ser tu debilidad toda la vida. Y él tiene tiempo, igual que el imperio chino hoy día, hablando de geopolítica, tiene tiempo, están tranquilos, están esperando. El diablo lo mismo, espera, en algún momento va a caer. Y lo que temes te va a suceder. Lo que temes, si no eliminas el temor en tu lucha espiritual, en tu corazón, en tu mente, lo que temes te va a suceder. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que nosotros hablamos. Porque muchos momentos de crisis pueden ser incentivados, motivados o reforzados por nuestros propios temores. El último y más importante de todo, sino aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando oró? Señor, yo no quisiera vivir este momento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto mismo apliquémoslo a Jeremías. Maldito el día en que nací, no debía haber nacido. Mejor me hubieran abortado. Señor, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Entienden la idea, cierto? Vencer. Job tuvo la recompensa por mantenerse íntegro. La esposa de Job le decía a Job, a ver, todavía tú le temes a Dios, maldice a Dios, otros dicen bendice, porque es la misma palabra, Barak, maldice a Dios y muérete, o bendice a Dios y muérete. O sea, no esperes en Dios. Y el Señor, y Job le dice, bueno, vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Pensaba igual que Noemí, que lo malo venía de Dios, pero no venía de Dios. En este caso venía de Satanás directamente. Y Dios estaba atento para que en su integridad Él lo iba a recompensar. Entonces, atentos, en medio de las crisis, Dios también está atento. Y conforme a nuestro comportamiento íntegro, el Señor te va a recompensar. El momento de crisis es un momento, pero la vida en Cristo es permanente. Amén.